Bien, asignatura, nivel, semestre, horas, ¿cierto? Total de clases, título de la unidad. Ya, pregunta para ustedes. De acuerdo al formato de planificación por unidad, díganme ustedes, chiquillos, en dónde yo puedo identificar algunos de estos elementos que hay que consignar en la planificación, precisamente los que estoy marcando acá. ¿Dónde los encuentro en el programa? En la visión global. En la visión global voy a encontrar la cantidad de horas, ¿cierto? La cantidad de objetivos de aprendizaje y las actitudes. Súper bien. Ahora, solamente voy a encontrar la cantidad de horas asignadas. Las tengo que convertir en la cantidad de clases durante esa unidad, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Utilizo el plan de estudio. Por ejemplo, para ciencias naturales, ¿se ve el programa de ciencias naturales? Con esto cerramos la unidad y les va a quedar todo muy claro y comenzamos la de clase a clase. Vean acá, la planificación, visión global del año 48, dice acá. Profe, no se ve. No se ve, profe. Ya, No, voy no se ve enseguida. nada. Se está proyectando el documento de Word. Ok. Ahí llegamos. Ahí sí, profe. Excelente. Vamos a, pinché cualquiera, ciencias naturales, ¿ya? Ciencias naturales, trabajé ahora visión global del año. Esto es lo que nos mencionó la compañera. Para poder determinar la cantidad de horas y identificar a la vez la cantidad de objetivos de aprendizajes y actitudes, voy a la visión global del año. Visión global del año corresponde a página 48. Bueno, pincho ahí, página 48. Y me doy cuenta que aquí viene. Hay un desfase ahí de las páginas, siempre hay que poner una o dos más. Unidad 1 y 2, ¿qué nos dicen ciencias naturales? Están los OA, las actitudes y además 27 horas pedagógicas. Ojo acá, entonces, voy a mi planificación. Esta cuestión es un deseo cuando tiene que uno compartir ya, pero no importa. Y digo, ¿cuántas horas tengo? 27 horas, ¿cierto? 27 horas. La pregunta es, bueno, ¿y eso a cuántas clases equivale? Sabiendo que el plan de estudio, son, veamos acá, ¿cuántas son? Para tercero básico, ciencias naturales, dura prácticamente 3 semanas. Entonces, voy, saco la calculadora de su computador o su celular, ¿cierto? Y digo, ¿cuánto duraba la primera unidad? ¿24? ¿Sí? 27 creo. 27, profesor. Ya, muchas gracias. 27. Divido 27 en 3. ¿Qué es lo que me da ahí? La cantidad de semanas. Cada vez que quiera determinar la cantidad de semanas, tengo que dividir las horas de semana por la hora, ¿cierto? Total de la unidad. 9 semanas. Bien, tengo 9 semanas. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Si tengo 9 semanas para ciencias naturales, entendería que por cada semana hay 2 clases. ¿Qué hago? Multiplicar 2 por 18. Eso me da 18 clases durante la unidad número 1. Vamos nuevamente a la planificación. La estoy construyendo yo, ¿ah? Y pongo acá 18 clases. Pregunta para ustedes. ¿Las 18 clases son todas de 90 minutos? No, tienen que ser una de 90 y una de 45. Excelente. Perfecto. Entonces seguimos así. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? La segunda la hacen solitos. ¿Ya?
Luego, ¿qué hago? Copio y pego el listado de todos los objetivos de aprendizaje. Perfecto, voy al programa. Y comienzo a trabajar los OAS, ¿cierto? Y para eso me voy al resumen de la unidad. Ahí voy a encontrar varios elementos. Me voy al OA. OA 8, ¿cierto? OA 8, copiar. Ahora, mientras tanto voy a estar copiando en la planificación, ¿ya? OA 8 va a ser primero OA. OA 8. Lo ordeno un poco. Perfecto. Borro el OA3 porque era un ejemplo más. Sigo. Y ahora pincho otro OA de la unidad. Y voy nuevamente al OA número 9. El OA número 9, ¿qué es lo que va a establecer acá? Un segundo OA, OA 9, que tiene como una finalidad distinta, principalmente asociada a un desarrollo de habilidades de carácter mucho más científico que la anterior. La anterior está más vinculada, ¿cierto?, a aquellos elementos que están vinculados con, precisamente, con la memoria y el recuerdo. Entonces, ya sé que estaríamos acá. Perfecto. Ese sería el segundo OA. Vamos por el siguiente OA. Vamos por el siguiente OA y vamos con el OA 10. OA 10. El OA 10 va a establecer dentro de nuestro formato un tercer OA. ¿Y qué hacemos? Lo copiamos y pegamos. Esto que es tan autómata, ¿cierto?, y tan mecánico, parece una real tontera, porque en definitiva uno lo que tiene que estar haciendo es copiar y pegando algunos elementos que ya están consignados. Bueno, es cierto, es elemental, pero es parte también de lo que ustedes tienen que trabajar. Sin embargo, prontamente se van a levantar elementos de carácter mucho más relevante en términos de toma de decisión. ¿Qué OA era ese? ¿OA cuánto? ¿11? El 10, profe. Ya, muchas gracias, lo arreglo inmediato. 10. 10. Tenemos 10. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener que asociar las actividades. Y esto significa que yo les voy a dar el trabajo para que ustedes asocien las habilidades a esos OA. Entonces, tengo 3 OA. Vamos a hacer así. Y les voy a dar ciertos minutos para que todos lo muestren. De las actitudes. La pregunta es, de las habilidades y actitudes, ¿mediante qué criterio tomo la decisión? Vean acá, voy al programa de estudio. El programa de estudio me entrega varios elementos que me permiten tomar decisión pedagógica respecto a la asociación entre un OA y un conjunto de indicadores y un conjunto de actitudes. Pero, profesor, ¿qué significa esto? ¿Un 1 a 1? O sea, ¿una habilidad para un OA? No. Usted puede desarrollar todas las habilidades para un solo OA, como también solamente algunas. Puede desarrollar solamente algunas y al final del último OA desarrollar todas las habilidades. Puede desarrollar también muchas más habilidades o otras habilidades más que otras,
como también otras actitudes más que otras. Lo importante que al término de la planificación usted dé cuenta como docente que ha declarado desarrollar para cada OA todas las habilidades y todas las actitudes, pero no necesariamente en el mismo tiempo y mediante el mismo OA. Me explico. Se espera que al término de la unidad los estudiantes por lo menos hayan tenido una experiencia con el desarrollo de algunas habilidades y algunos objetivos de aprendizaje y algunas actitudes. ¿Qué significa eso? Profesor, ¿puede que una actitud se repita mucho más que otra? Sí. ¿Puede que yo en un OA desarrolle 2 actitudes en vez de una? Sí. ¿Puede que yo en un objetivo de aprendizaje desarrolle 3 actitudes? Sí, pero no es conveniente. Menos es más, porque en la medida que ustedes sobre-recargan, la asociación entre un OA, las habilidades y las actitudes, lamentablemente, se están casando con algo. ¿Ya? No están conviviendo, no están pololeando, se están casando con un OA, con un objetivo de aprendizaje, con una actitud y por lo tanto también con una habilidad. Entonces yo diría lo siguiente, usted tiene que tomar conciencia en términos de conocer la realidad real, ¿cierto?, de la aula, para decir, ¿sabes qué? Con una actitud es suficiente. Esta actitud se desarrolla bastante bien con otra. La otra no es o no se genera de forma tan natural. Entonces, quizás la voy a dejar para otro objetivo. También puede ocurrir que una habilidad y una actitud esté presente o mucho más presente en cada uno de los OAS y que otras sean más secundarias y otras sean más primarias. Eso no lo voy a hacer yo ahora, lo van a hacer ustedes. ¿Qué me interesa por tanto de eso? Si estamos mirando la planificación por unidad, en este aspecto toman la decisión, ¿ya? Ahora, hay criterios para tomar esa decisión. No es al ojo. Bueno, es al ojo, pero con un criterio asignado. Primer criterio, leo el objetivo de aprendizaje y sus indicadores asociados y veo qué relación tiene tanto con el listado de actividades, de habilidad, perdón, y con el listado de actitudes. Y ahí tomo una determinación. A partir de la lectura del OA más sus indicadores, yo creo que la única actitud que está en vinculación, incluso cuesta un poco, pero que la que está más en vinculación es esta actitud, la actitud número 2. En tanto, para el desarrollo de habilidades, por lo general, siempre vamos a encontrarnos con una habilidad que siempre está presente, que tiene que ver con comunicar ideas científicas. Esa, ya sea porque el trabajo sea muy rudimentario, como por ejemplo, crear objetivos y preguntas de investigación, siempre, ¿cierto?, va a estar presente la posibilidad de determinar que la importancia de comunicar ideas va a ser fundamental porque va a ser casi una herramienta cotidiana, ya sea porque yo reconozca, por ejemplo, funciones de la fotosíntesis, o ya sea porque yo identifico procesos asociados o partes de la planta asociada a la fotosíntesis, siempre, de alguna forma, voy a estar determinando ahí que hay un elemento importante que hay que rescatar. Y en una de esas está de forma transversal en los 3 OA o solamente en uno. ¿Ya? Consultas, preguntas en torno a estos elementos. Profesor, Sí. disculpe, tengo una duda. Lo que pasa es que es obligación que, por ejemplo, se trabajen todas las habilidades y todas las actitudes como declaradas en la visión como más global de la unidad. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero ¿sabe qué? Lo que ocurre es que la única objeción para hacer aquello es que
la falta de tiempo por la extensión del currículum nos obligue a mermar algunas actividades por sobre otras. Y yo diría acá que eso tiene que ver básicamente como está vinculado a la priorización de contenidos versus aprendizaje. En una de esas, quizás ustedes están haciendo más de lo que pide el programa y por esa razón no les alcanza el tiempo. Por lo tanto, es obligación de carácter, mira lo que voy a decir acá, legal. A usted le pueden despedir, le pueden hacer un sumario y le pueden quitar su licencia, ¿cierto?, de profesor, si es que usted evita o elimina algún indicador del programa de estudio. Porque esta es la lógica, chiquillos. El logro y el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje se logra en la medida que se logran todos los indicadores. Por lo tanto, miren lo que voy a decir acá. Los objetivos de una clase no se construyen en base al objetivo de aprendizaje, se construyen en base a los indicadores. Me explico. Por ejemplo, si estamos mirando el programa de ciencias naturales ahora, uno, ¿qué es lo que hace? Lee este objetivo de aprendizaje, pero este objetivo de aprendizaje se logra a mediano o largo plazo. Y entonces uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo elaboro mis clases si esto no se puede lograr en una clase? Bueno, lo que sí se puede lograr en una clase, y por lo tanto, si uno quiere construir un objetivo de aprendizaje, se construye a partir de estos indicadores. ¿Qué diría yo más adelante? Cada indicador o un grupo de indicadores me va a permitir a mí qué es lo que yo voy a desarrollar durante una clase. Y eso va a significar que la redacción del objetivo de clase que uno presenta para cada clase no está vinculada directamente al OA10, está vinculada directamente con los indicadores, por ejemplo, 1 y 2. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Cada clase, en la medida que desarrolla 1, 2 o 3 indicadores, está aportando al logro final del objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje no se logra en una clase, se logra durante varias clases o al término de una unidad. ¿Más preguntas, chiquillos? Profesor, ¿Sí? en relación a las habilidades y las actitudes, en algunas unidades, para un cierto OA, por ejemplo, a veces muestran 4 o 5 habilidades y asimismo 4 o 5 indicadores. Y siempre nos han dicho, al menos nosotros hasta ahora, de que trabajar con más de 2, ya sea habilidades y actitudes, genera un problema muy grande. Sí. La pregunta es la siguiente. Si en este mismo caso del OA número 10 y los indicadores que aquí tiene usted, si yo este OA lo voy a trabajar en un total de 4 clases y aquí son 5 indicadores, podría decir, es solo un ejemplo, a ver si lo logro entender bien. Si en la primera clase yo trabajando este OA lo aplico con 2 indicadores, en la siguiente clase de ese mismo OA lo hago con otros 2 indicadores y en la última clase, por decir algo, tomo el indicador que me quedó fuera. ¿Algo así? Sí, algo así, pero habría que agregar otro elemento. Y esto tiene que ver un elemento técnico con un elemento artístico de la pedagogía. Chicos, yo les voy a contar lo que me pasa a mí cada vez que tengo que planificar ya sea una clase para pregrado, para posgrado o simplemente cuando lo hacía para una escuela. Yo lo que hacía era seleccionar esos indicadores, pero los imaginaba de forma integrada y de forma fragmentada. Y cómo de forma fragmentada aportaban al siguiente. Y eso me permitía a mí como integrar, porque uno podría decir, para cada clase, ¿cuántos indicadores tengo que elegir? No sé. Debe seguir la lectura, porque hay indicadores que son totalmente distintos. Algunos son indicadores como de término, vale decir, después de 2 o 3 clases el estudiante tiene cierto logro de aprendizaje que ha construido, pero en la primera y segunda clase no son más que indicadores como auxiliares,
como que son fundamentales y que hay que aprender primero, porque en la última clase se van a poner en juego. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero acá que ustedes hagan? Que realicen una lectura a todos los indicadores de COA y vayan tomando decisiones. ¿Y qué hago yo? Tomo una regla y comienzo a asociar, ¿cierto? 1, 2, 3 o 4 indicadores en una sola clase. Siguiente clase, comienzo a asociar otros indicadores. Y esos indicadores tienen como cierta articulación, armonía, desde el punto de vista del contenido y también desde el punto de vista de la actividad. Porque algunos son, por ejemplo, no experimentales, otros experimentales, otros son simplemente cognitivos y de memoria. Entonces, ¿qué diría yo? Que hay que entender algo importante. En la medida que uno va seleccionando los indicadores que va a trabajar para cada clase, es evidente que esos indicadores tienen que tener cierto sentido. El marco lógico de un currículum está construido con la misma visión lógica y fundante de un libro. El libro es lo más secuencial y lógico y lineal. ¿Ya? Hay algunos libros, ¿cierto?, que son dialécticos porque van avanzando o comienzan a hablar desde el pasado, se van al futuro y vuelven nuevamente al presente, ¿cierto? Son totalmente distorsionados, ¿cierto? Pero por lo general se trabaja con una secuencia de carácter lógico. Entonces, en la medida que un estudiante selecciona una cantidad de indicadores para una sola clase, lo que tiene que tener presente es si tiene sentido ese grupo de indicadores para la clase número 1 y cómo se relaciona con la subsiguiente clase. Eso es importante. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que ni siquiera tengo una respuesta para su pregunta, no es más que hay que hacerlo y en la medida que lo hace, lo va a aprender. ¿Ya? Sí, siga nomás. Lo escucho, por favor. No sé si iba a decir algo o solamente se interrumpió con el... Y gracias, profe. En realidad la pregunta se la hago principalmente por el hecho de que una de las asignaturas que a mí más me gusta es el lenguaje. Y con lenguaje la parte de los conocimientos previos no son copiar y pegar. Tengo No, que yo inferirlos o crear. yo elaborarlos. Sí, Y creo que tengo que elaborar esos conocimientos previos en sincronía también con los indicadores de logro. Por eso le mire, pregunto. Muchas gracias, ¿qué me ha profe. tocado? Sí, con los indicadores de logro, por cierto. Pero ¿qué me ha tocado a mí? Que el indicador de logro por sí mismo, cuando no hay mucha experiencia de clase, cuesta mucho aún así crear el conocimiento previo. Entonces, ¿qué le diría yo? Relájese. Si a pesar de que tiene los indicadores de logro, no surgen, no emergen en su mente, ¿cuáles podrían ser los conocimientos previos? Siga adelante, déjenlo en vacío y comienza a trabajar la secuencia de inicio que le va a permitir a usted decir, uy, como que ya me doy cuenta que para poder pasar multiplicaciones, mínimo los estudiantes tienen que saberse las tablas, pero además se deben saber elementos prácticos de la operación para poder desarrollar un ejercicio matemático. ¿Ya? Entonces, ahí, en la medida que yo voy, mire lo que quiero decir, en la medida que usted reconoce muy bien los indicadores, imagina cuáles podrían ser los conocimientos previos, no los anote de forma decisiva. Anótelos si quiere, pero dude. Siga adelante y se va a dar cuenta que cuando comienza a inventar las actividades que están complementarias al aprendizaje o que son de alguna forma las que recrean lo que se va a hacer en clase, rápidamente ahí el docente, ya sea en formación o titulado, se da cuenta que los conocimientos que puso, más que conocimientos previos, son temáticas o temas asociados al aprendizaje, pero que no son de carácter ecológico. ¿Qué quiere decir de carácter ecológico? Que sí, son temas que están vinculados directa o indirectamente con el tema que van a trabajar hoy día, pero que no son cruciales o no son la piedra angular para poder comprender los nuevos conocimientos que van a construir durante esa nueva clase. ¿Qué es lo que quiero decir acá?
no entiendan que todo conocimiento pasado es conocimiento previo. Todo conocimiento previo es conocimiento pasado, pero que es útil para comprender, entender o construir el próximo conocimiento. Y por esa razón, muchas veces borramos los conocimientos previos porque nos damos cuenta que sí, pusimos un elemento conceptual, pero la verdad es que no es tan importante, por ejemplo, que los estudiantes, por ejemplo, vamos a trabajar las características psicológicas y físicas de un personaje principal de un cuento. En una de esas, si miramos la actividad con la que vamos a trabajar, reconocer, lectura, características físicas y psicológicas de un personaje principal de un cuento que nos permita inferir, ¿cierto?, los posibles desenlaces o las posibles escenas que se van a desarrollar durante el cuento. ¿Qué significa esto? Que probablemente yo no tenga que retroalimentar en conocimientos previos duros con respecto a qué es un cuento, qué es un personaje principal o cómo se entiende o se define estructuralmente, gramáticamente un cuento. No. Quizá aquí lo que falta son cosas más simples, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre características físicas y psicológicas? 1. 2. ¿Mediante qué estrategias o herramientas cognitivas puedo ayudar al estudiante a poder identificar características físicas y psicológicas? Les podré entregar una pregunta disparadora, orientadora, que le permita interrogar al texto y con eso poder identificar qué son psicológicas y físicas. ¿Se entiende, no? Entonces, para lenguaje para mí, que yo soy tan estructurado, me parece caótico, pero lo bonito del lenguaje, al ser caótico, es que permite soñar con actividades totalmente lúdicas, entretenidas y con sentido, y totalmente apegadas a la realidad. Eso no ocurre muchas veces en matemática, en historia o ciencia. Pero en lenguaje, miren, en vez de tener 3 OA, pueden tener 12 OA. ¿Ya? Pero ojo, son 12 OAs, pero que son iniciales. Yo diría así, hay algunos OAs que son como iniciales, como para introducir, otros que son intermedios, que son como para ayudar o levantar algunos elementos técnicos o procedimentales o de estrategias de comprensión lectora, y otros que son para poder avanzar o progresar en el aprendizaje que tenía el estudiante. O sea, ser un mejor estudiante o aprender más, acumular conocimiento. Y en ese sentido, ¿qué diría yo? Para la clase de lenguaje, tranquilo, dejen fluir todo, porque en la medida que van desarrollando lo que ustedes van imaginando, lo que van a hacer en cada clase, lo más probable que, sobre todo los de lenguaje, una vez que terminen sus planificaciones clase a clase, deban volver a reestructurar o a modificar la planificación por unidad. Y esto es bonito, esto no es un error o esto es una falta de tiempo. Es que en la medida que el docente planifica por unidad y luego comienza a planificar por clase a clase, la realidad, mira lo que voy a decir, la realidad práctica, el aula, la experiencia pedagógica docente, me va aclarando que todo lo que planifiqué durante la unidad no es que esté malo, pero algunas cosas tengo que modificar, ¿ya? Porque además, imaginen que ustedes trabajan con elementos actitudinales muy fuertes, ¿ya? Los valores, ¿ya? Las creencias de las personas, ¿ya? Las definiciones de estética o de ética y así, pues van con muchas cosas que requieren, previo a la lectura, poder definirlas, caracterizarlas e incluso identificar las estrategias para poder identificarlas al interior del texto. Entonces, ojo con esto, muchas veces se van a topar con que van a ir mucho más lento de lo que se han propuesto y van a tener que retroceder. Eso es lo dialéctico. Lo dialéctico es como un resorte. Voy avanzando, pero así como voy avanzando, voy encontrando nudos críticos que me obligan a tener que volver hacia atrás. Pero ojo, vuelvo hacia atrás, pero con una mayor certeza y seguridad de lo que estoy haciendo, hasta lograr la completación de ambas unidades.
Y eso es lo bonito, porque uno, y sobre todo en la práctica, chiquillos, se los comento, en la práctica, cuando uno hace esto y tiene como mucho manejo del currículum y lo que se tiene que lograr, o cuál es el propósito de la clase de hoy, avanza súper rápido, avanza con seguridad, porque entiende lo que hay que enseñar, lo que no, lo que queda para más adelante, lo que es mucho, lo que es para enseñanza media, lo que es para básica, etc. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, chiquillos? Consultas, preguntas. Avancemos entonces al lado. Ojo, miren lo que voy a decir acá. Yo puedo establecer acá habilidades que se repiten. No quiere decir que una habilidad o una actitud, porque la agregué a un OA, no se pueda seguir desarrollando más adelante. Yo diría que en relación a las habilidades de lenguaje y de inglés, prácticamente esas habilidades se repiten muchas veces. Lo que ocurre es que uno a veces se centra o se focaliza más en una que en otra, puesto que la otra ya la ha trabajado bastante. ¿Ya? Entonces es evidente acá que es importante que ustedes, cuando seleccionen, también sean capaces de recrear esto y eliminar las filas. Por ejemplo, decir, ¿saben qué? Para estos dos OA vamos a buscar prácticamente 3 o 4 habilidades comunes para estos 8 y número 9. O al revés, para el 9 y el 10, que está muy vinculado con la investigación de carácter experimental y no experimental, quizás hacer algún elemento en común y no tan diferenciado, fragmentado entre el OA 9 y 10, porque están muy asociados. Quizás la primera está más vinculada a la investigación, selección de fuentes, diseño de preguntas, objetivo, procedimientos metodológicos, y en la segunda, el OA 10, está más preocupado de ya el carácter más técnico de la observación, el registro, la experimentación, el registro de datos, la interpretación de datos y la comunicación de ideas científicas. Yo diría que estas dos se podrían transformar en una gran actividad con un solo gran producto final, pero con varios avances si ustedes quieren. ¿Ya? Es una propuesta. Vamos a la segunda parte y final de la planificación por unidad. ¿Qué hago yo acá? Comienzo a pegar los OA que voy a trabajar, OA, ¿cierto? Número 3, y a partir de acá comienzo a trabajar ¿Por qué dejé ese espacio? Porque probablemente aquí en las actividades, pero sobre todo los indicadores, ya, aquí tenemos el primer OA. Ojo acá. Vuelvo a repetir. Yo puedo integrar los OA. ¿Qué significa integrarlo? Que no necesariamente los puedo evaluar de forma separada. Si yo miro el OA 8 y lo comparo con el OA 9, OA 8, distinguir figuras, distinguir fuentes naturales y artificiales de la luz. El sol. ¿Ya? Como ampolleta, si se dan cuenta, está vinculado directamente con el reconocimiento, la memoria, la selección y básicamente, ¿cierto?, la transcripción de lo que se observa, el registro. ¿Ya? Más allá de eso se puede mezclar después también con un análisis, una interpretación, súper bien. Pero básicamente aquí los elementos que se distinguen entre el OA 8 y el OA 9 es que aquí son de carácter más cognitivo, o sea, más vinculado al contenido. Pero si uno mira el OA 9 y 10,
son como primos hermanos. 9. Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz. Sigue con el mismo tema, pero ahora desarrolla otra habilidad, chiquillos. Y el 10, ¿qué es lo que dice? El 10 dice que en la misma tónica recoge los propósitos de la unidad del objetivo número 9. Y si uno lee acá, va a observar rápidamente que el OA10 dice también investigar experimentalmente y explicar las características del sonido. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Investigar experimentalmente. Ya, ambas tienen la misma habilidad, por eso son primos hermanos. Sin embargo, no son primos, sino que primos hermanos, porque la temática, el contenido con el cual van a investigar, está asociado al OA8. En cambio, el OA10, si bien tiene cierta asociación indirecta, dice investigar experimentalmente, lo mismo que el anterior, pero, ¿cierto?, con características del sonido. Por ejemplo, viaja a todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene tono, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? No es obligación, solamente para que se entienda como ejemplo. Yo, esto que está acá, podría tomar la decisión de hacer una actividad evaluativa para el OA8 y para el OA9, una sola. Y para el OA10, una segunda actividad evaluativa, o sea, 2 notas al libro. ¿Vale? Ahora también podría ser un tanto distinta. Como estas, si bien tienen la misma temática y el mismo tema, pero con distintas habilidades, podría yo decir que esta la puedo construir mediante una prueba y estas dos mediante un proyecto científico. Una vinculada a la luz y otra vinculada a las características del sonido. Por lo tanto, el apartado que dice actividad evaluativa puede ser 1 a 1, o sea, una evaluación para un OA, o puede ser, lo que yo recomiendo, una o dos o más OAs para una misma actividad. Pero, profesor, dentro de una misma actividad, el trabajo final va a ser muy grande. Entonces, lo puede evaluar por niveles de avance y progreso. ¿Qué significa esto? Notas por la primera avance, segunda nota por el segundo avance y tercera nota por el producto final, el informe de investigación o técnico entregado. Eso lo va a evaluar mediante un portafolio. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que decir? ¿Alguien que lo tenga claro? Me voy a poner a llorar igual que la profesora de Honduras. ¿Profe? ¿Qué? Profeta. Ay, ahora todos juntos, ya. 1 a 1, por favor, no se me llene. Cuénteme. Estaba primero el varón. Que le dé a mi compañera nomás, profe, porque ella había levantado la manito antes. Un caballero, Está muy bien, está muy bien. ¿Ah? No es machismo ese, ¿ah? Caballerosidad, cortesía, no lo entienda mal. Muy bien. Señorita. Profe, en síntesis hay que colocar todo el objetivo de las unidades. Sí. Ya Para el será caso mi- de ciencias naturales de historia son poquitos. Para el caso de Sí. matemática y lenguaje son una recontra cachada de objetivos de aprendizaje que hay que desarrollar. Ya es Pero una ojo, profe, gracias. también tienen más horas. Por eso ganan más plata. Así que ahí está la diferencia. Y ahora el compañero, la pregunta. Profesor, en relación a las evaluaciones que nos dio como ejemplo, para los mismos 3 OA que está ordenando aquí en esta planificación, esa misma evaluación que usted nombra, por ejemplo, de hacer una evaluación en conjunto, tanto para el OA8 como para el OA9, puede ser formativo y la última evaluación o el último hacerlo con una evaluación que fuera ya más No. al libro, por así decirlo. Bueno, me pasó lo mismo. Mira,
qué buena pregunta que me ha hecho usted. Esta misma pregunta me la hicieron el día jueves. Yo pensaba terminar el día jueves a las 6 de la tarde, terminé un cuarto para las 7 de trabajar con los de Talca, los de Pedagogía Básica, Convención en Talca, porque surgió esta misma pregunta. Y yo no quería que surgiera esto porque me hace trabajar más. Y sobre todo porque este módulo, el módulo de evaluación de los aprendizajes, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué pasa acá? No. Lo que se deben incorporar ahora por el decreto 67 son las evaluaciones formativas planificadas y las evaluaciones de progreso o avance, que llevan nota, pero que no van directamente al libro. Algunos la confunden con la evaluación acumulativa. La acumulación acumulativa, a diferencia de la evaluación formativa planificada y a diferencia de la evaluación de progreso o avance, se diferencia levemente. La acumulativa no son más que productos desintegrados, fragmentados, que no están vinculados el uno con el otro, pero que se acumulan y sacan una nota. La evaluación o la calificación de avance o progreso son notas que se van sumando, pero que están totalmente vinculadas con un producto final. Me explico. Deje un poquito de tiempo. Orientaciones. Espero poder compartir. Si no puedo compartir, tengo que descolgar y volver a entrar. ¿Ven el cuadro de resumen que está acá? Dice... Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve, ya. Bueno, como ustedes saben, el 2019 se decretó una nueva normativa respecto a la evaluación, calificación y promoción escolar en Chile. ¿Qué significa esto? El sistema de calificación y si los estudiantes pasan o reprueban en nuestro país. Se cambió. Este decreto se llama Decreto 67. ¿Ya? Este decreto 67 establece varios niveles conceptuales respecto a la evaluación, ya sea formativa como sumativa. ¿Cuáles son los conceptos principales? Prácticas evaluativas formativas, que son las evaluaciones formativas y la retroalimentación que nosotros hacemos clase a clase, de manera informal o formal a nuestros estudiantes. Ejemplo, están haciendo una tarea, uno se acerca, lo orienta, lo ayuda y resuelve su problema. Eso es una evaluación formativa planificada, informal. Clase a clase yo realizo eso. Pero se sumó otra evaluación formativa de carácter planificada. La evaluación formativa planificada está previamente programada, planificada, y está en asociación a una calificación de avance o progreso. Aquí viene el tercer concepto. Toda evaluación sumativa se divide en varios conceptos. Calificación de avance o progreso, calificación de producto final y finalmente calificación final anual. ¿Qué significa esto? La calificación de avance o progreso es una calificación que no va directamente al libro, va al cuaderno del profesor y tiene un porcentaje. La suma de las calificaciones de progreso o avance establecen la calificación final del año escolar. En tanto, las calificaciones de producto son una calificación de avance más, pero no es tanto de avance, sino que es de término, de producto. ¿Ya? Veamos acá el cuadro. Si ven en la parte inferior de la tabla, van a observar que cada unidad 1, 2, 3 y 4, establece un nivel de temporalidad respecto a la duración de cada unidad. Perfecto.
Posteriormente, después de la temporalidad, van a observar una columna, una fila, que dice ponderaciones para calificar la calificación final anual. ¿Qué son estas que están acá? Estas que están acá son las calificaciones finales anuales que van directamente al libro, no al cuaderno del profesor. ¿De acuerdo? Pero ya no se promedian. Ahora se suman los porcentajes. Cada calificación, en este caso una clase de lenguaje de segundo medio, tiene 8 calificaciones durante el año escolar. Y cada calificación tiene una ponderación, que es un valor en porcentajes que se le asigna a la calificación. Entonces la calificación 1 vale un 20%, la 2 un 5, la 3 un 10, la 4 un 15, la 5 un 10 y así. El total de eso da un 100%. Tercera idea, que no está en la tabla. Aquellos estudiantes que a pesar de no cumplir con los requisitos de aprobación y promoción escolar vigentes, vale decir, porcentaje de asistencia, cantidad de rojo en relación al promedio que tengan, si no cumplen con esos criterios, igual pueden pasar de curso. Vale decir, se elimina la repitencia automática. 2. Como se elimina la repitencia automática, se les obliga tanto a los estudiantes que de forma excepcional repiten, como a aquellos que en su gran mayoría, a pesar de no cumplir con los requisitos de aprobación, terminan siendo promovidos, deben integrar un programa de acompañamiento escolar durante todo el año que les permita mejorar los déficits con los cuales ingresan al siguiente nivel. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? ¿Preguntas? Me falta la segunda parte de esto. Bien, como podemos observar, en la parte superior, después, ¿cierto?, de las calificaciones finales anuales, vamos a encontrar calificaciones sumativas de avance o progreso y de producto. La suma de las calificaciones de avance con la de producto final establecen una nota. Vean acá, el ensayo número 1 responde a la calificación 1. ¿Qué hace el docente en su cuaderno? Revisa los distintos avances de los productos. Primero, durante la primera semana, el estudiante tuvo que ser evaluado y lo que hizo antes de construir su ensayo fue analizar los textos literarios, ¿cierto? Los textos literarios, y con eso obtuvo su primera calificación. Una vez que desarrolló los textos literarios, comenzó con su segunda actividad de avance, que valía un 20% del 100, elaborar argumentos. Y finalmente el producto final era el ensayo versión final, que tenía un 60%. Si yo sumo el 20 y el 60, me da un 100. Ese 100 es la calificación 1, que en términos anuales solamente mide o vale un 20%. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces cuál es el papel de la evaluación formativa planificada? El papel es acompañar y orientar y ayudar a los estudiantes para que antes de la primera calificación de avance, puedan cumplir con las expectativas y lograr un buen trabajo. Eso va a significar la disminución de estudiantes en situación de repitencia y también va a mejorar los aprendizajes. Por ejemplo, veamos qué es lo que hicieron en esta planificación que vamos a hacer el próximo año. Evaluaciones de avance. 1. Entrega parcial 1 para el ensayo de análisis de textos literarios, 20%. Calificación 2. Entrega parcial con elaboración de argumentos para el ensayo. La pregunta es, ¿y qué actividades formativas planificadas, no de la práctica común, fueron incluidas para ayudar
y estar asociadas a este logro. Miramos acá y nos vamos a la evaluación formativa planificada. ¿Qué nos dice acá? La evaluación formativa planificada establece lo siguiente. La evaluación formativa planificada, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, más arriba. Acá. La evaluación formativa planificada 1 tiene como propósito que los estudiantes interpreten "Nos han dado la tierra" y "No oyes ladrar a los perros" de Juan Rulfo, mexicano, ¿cierto? A través de una coevaluación a partir de los criterios previamente compartidos. ¿Qué hacen los chiquillos? Elaboran, ¿cierto? Interpretan textos literarios. Pueden ser esos o otros vinculados a su propio ensayo o a su tema de ensayo. ¿Qué hacen? Los interpretan, pero esa interpretación va a ser fundamental para después construir análisis y evaluación y finalmente una argumentación. Entonces, ¿qué es lo que hace la profesora? Los prepara en la interpretación de textos literarios. ¿Para qué? Para que en la segunda semana comiencen a trabajar la primera calificación de avance, entrega parcial del ensayo, análisis de textos literarios. ¿Se dan cuenta, no? O sea, está cambiando la situación. Entonces, volviendo acá, ya la última, evaluación sumativa 2, entrega parcial 2 con elaboración de argumentos para el ensayo. Comienzan a trabajar cómo construir ensayos en un argumento. ¿Qué tiene de evaluación formativa planificada? Análisis y evaluación de argumentos sobre temas de la unidad, uso de una rúbrica. Si se dan cuenta, no solamente existe la práctica evaluativa formativa clase a clase, sino que previamente algunos profesores van a planificar sus calificaciones de avance y paralelo a ello, o previo a cada calificación de avance, va a existir una evaluación de carácter formativo que apoye el mejoramiento del avance. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente, chiquillos? Por lo menos en mi caso, la profesora me enseñaba teóricamente en qué consistía un ensayo y luego me decía, elija un tema y entrégueme el ensayo en 2 semanas más. Prácticamente nos explicaban teóricamente cómo se construía un ensayo, pero no teníamos ninguna retroalimentación ni tampoco ningún mejoramiento de las condiciones para aprender en relación a los distintos niveles de construcción de un ensayo. Vale decir, entregamos el producto final, rezábamos, ¿cierto? Y esperábamos que nos fuera más o menos bien. Lo que estamos diciendo ahora es que no. Lo que se va a prevalecer en evaluación es la evaluación ya de carácter formativo, que va a ser útil porque tiene un sentido ecológico, sirve de algo. Y ese servir de algo lo lee muy bien el estudiante y dice, ya voy a hacer esta payasada de evaluación formativa porque sé que si no la hago, cuando tengo que hacer la mía en autonomía, no la voy a poder hacer porque además si la hago mal durante la sala de clase, la profesora además me puede ayudar y retroalimentar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, volviendo a la planificación por unidad, lo que yo necesito es que ustedes creen una planificación a mediano plazo. Una prueba, si ustedes vieron ahí en el cuadro resumen, valía un 5% de la unidad. Vale decir, las actividades evaluativas que tienen una mayor duración, pero que además establecen distintos criterios de evaluación que permiten evaluar distintos niveles de desempeño en progresión en la medida que pasa el tiempo, son de carácter auténtica, porque están vinculadas al contexto, pero además establecen distintas escalas o niveles de mejoramiento del aprendizaje. Y en cada nivel hay una pausa, una reflexión, una evaluación formativa que mejora el aprendizaje. Entonces, ustedes van a copiar y pegar sus OA, pero ustedes tienen libertad absoluta para integrar 1 o 2 OAs en una misma actividad. Puede ser una prueba tradicional, un ensayo, una dramatización, ya lo que ustedes consideren, una presentación, un debate, lo que ustedes quieran. Ojo acá,
No tanto para los del lenguaje, pero sí para el resto. Vean la cantidad de horas que tienen. ¿Qué significa esto? Tengo 18 clases durante la unidad 1. Yo entendería, si pongo acá, insertar, nueva fila, entendería que yo pongo acá total, y aquí tendría que poner las que me dieron. Veis, 18 clases. Tengo 18 clases para desarrollar y terminar con todas las 3 objetivos de aprendizaje. Ojo acá, recuerden que si consignan una actividad evaluativa, obligadamente deben determinar en qué clase la van a desarrollar. Si tienen solamente 16 clases para trabajar la unidad 1, es evidente que si tienen 2 actividades evaluativas, ya ustedes se quedan con 14 clases solamente para desarrollar los OAS y los indicadores. El resto son clases que se van a trabajar de forma evaluativa. Se pierden, por así decirlo, en relación a la enseñanza. Seguimos acá. De cada OA, lo que yo hago es copiar los indicadores. Voy al OA 8 y del OA 8 obtengo prácticamente 2, 4, 5 indicadores. Voy al Word y pincho. Aquí podemos encontrar los indicadores. ¿De qué me van a servir los indicadores, chiquillos? Los indicadores me van a permitir poder asociar, por ejemplo, demuestran que el sonido viaja a todas las direcciones, predicen y registran la relación entre el objeto y la vibración y el sonido. Lo elimino. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Divido esto. No, ya, no sé qué pasó. Bueno, borro esta cuestión. Y ahí tengo los indicadores. ¿Y qué hago? Junto 2 o 3 indicadores, ya. Y de esos indicadores veo cuántas clases me voy a demorar, ¿ya? Teniendo que en cuenta que tengo 18. El resultado final me debiese dar 18, pero recuerde que faltan todavía 3 OAS más. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Dudas? Para dar las instrucciones para el trabajo. Bien, próxima semana me deben terminar por grupos. Recuerden que los grupos son entre 2 a 6 personas. Me deben terminar 2 unidades de aprendizaje. 2 unidades de aprendizaje. Completa. Cada grupo va a presentar la próxima semana su planificación por unidad. Vamos a hacer algunas correcciones muy simples o algunas preguntas, y después de eso vamos a seguir con los siguientes grupos. Una vez que terminemos, porque vamos a hacer sucinto, no vamos a hacer más de 3 o 2 grupos van a presentar al azar sus planificaciones. Pero ojo acá, una vez que terminen de presentar sus planificaciones, comienzo a enseñar
las planificaciones clase a clase. ¿Qué van a hacer con esto? Cada grupo va a trabajar con la unidad 1 y 2, o va a trabajar con la unidad 3 y 4. No trabajen con la unidad 2 y 3, porque se entendería que la unidad y 2 son correlativas y la unidad 3 y 4 también lo son. Por lo tanto, trabajen con la unidad 1 y 2. ¿Y qué van a hacer posteriormente? Van a seleccionar como grupo una unidad, la que más les guste, la que sea más fácil, de acuerdo a sus intereses, la que más les convenga. Y de esa planificación, ¿ya? Van a tener que comenzar a trabajar las planificaciones clase a clase. Ojo, no me elijan la unidad que tiene menos OA. Bueno, si quieren la elige, pero en ningún caso vayan a pensar que porque tienen pocos OAs van a planificar menos. Aquellos que planifiquen menos, les voy a entregar más planificaciones de la unidad siguiente. ¿Cuántas son las planificaciones? ¿Ya? Las planificaciones son las siguientes. Para un mínimo de un grupo de 2 a 3 estudiantes, ¿ya? El mínimo de eso es trabajar entre 15 a 20 planificaciones. Entre 15 a 20 planificaciones. Un grupo que trabaja de 6, entre 20 a 24 planificaciones. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Un grupo que trabaja hasta 3 personas, entre 15 a 20. Y un grupo que trabaja con 6 personas, lo vamos a hacer entre 20 a 25. ¿Ya? Ojo acá, pero profesor, 15 a 20 quiere decir que puedo hacer 16. Sí, puedo hacer 15, sí, pero trate de completar toda la unidad. ¿Ya? Ah, perfecto. O sea, si la unidad son 18, ya puedo hacer 18. ¿Ya? No tengo que hacer 20 más de otra unidad, no. Pero entre 15 a 18, entre 15 a 20 para aquellos que trabajan hasta 3 personas. De 4 personas hasta 6 trabajan de 15 a 20 planificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me importa acá? La próxima semana todos deben presentar a lo menos una planificación por unidad, presentarla. Nosotros vamos a hacer algunas observaciones y cuando digo algunas es porque es verdad, porque si no tenemos la planificación clase a clase, no podemos buscar si hay coherencia o incoherencia entre ambas planificaciones. Por lo tanto, lo más probable es que encontremos su gran mayoría aspectos positivos y buenos. ¿Ya? Y ya a partir de ese mismo día, o sea, la próxima semana, comienzan a trabajar el portafolio con las planificaciones clase a clase. ¿Preguntas, consultas antes de terminar? Profesor, ¿Sí? ¿el portafolio cuándo se entrega completo? Yo creo que se va a entregar como unos días antes de terminar el semestre, ¿ya? Vamos a buscar una fecha la próxima semana, ¿les parece? La idea es que, ojo, la idea es que cuando comiencen a planificar, no es que pasamos a otro tema. Seguimos planificando, eso quiere decir que todos los grupos deben presentar un avance. Cada vez que tenemos clase, un avance. Después otro avance. Y finalmente cerramos un poco con los avances y comenzamos a trabajar recursos de aprendizaje, guías, todo eso, porque van a tener que elegir una de sus 15 o 20 o 24 planificaciones, una clase, la más importante, y comenzar a trabajar los recursos de aprendizaje, PPT, guía, lo que sea. ¿Ya? Y ahí cerramos finalmente y vendría solamente un último informe que es de autoevaluación. ¿Qué significa esto? Que no requiere de bibliografía o libros, sino que simplemente de una reflexión personal en torno a lo que hizo en las planificaciones. ¿Ya? Y con eso cerramos el curso. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Profe, ¿podría subir el formato de la unidad que hoy día mostró para poder avanzar? Sí, me da el correo del curso para enviárselo enseguida ahí. Ya, esperé. Los iniciales nomás, porque así debe estar seguro que está en la historial.
O sea, alguien lo Profe, escribe. el correo es Pedagogía General Básica. Pedagogía General Básica 2019. Perfecto, aquí está. Ya, formatos. Vamos a poner el formato unidad. Déjeme antes de como de guardarlo. Porque... Profe, ¿y el archivo que mostró de las evaluaciones lo puede compartir? Sí, aunque es para el próximo año, lo vamos a ver en el módulo de evaluación, pero sí se los puedo compartir. Ah, ya, es que como igual nosotros trabajamos con planificación en tutoría, igual como nos sirve como de guía tenerlo. No, encantado, se los envío, no hay problema. Ahora mismo se los envío. Gracias, profe. Ya, chicos, les envié el formato de unidad, el formato de planificación de clase a clase, y ahora les envié también la orientación del decreto 67 de evaluación, por si lo requieren o necesitan. Está todo bien. Chicos, ¿alguna otra consulta o pregunta para poder cerrar? Bien, entonces quedamos en eso. Próxima semana, todos los grupos con una planificación por unidad. Recuerden que la planificación de unidad requiere de pensar harto qué copiar y qué pegar, pero en definitiva es una toma de decisiones. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Buscar el OA, leer los indicadores. Miren lo que voy a decir. Recomendación. Para aquellos que, leyendo el propósito de la unidad, leyendo el OA, leyendo los indicadores, aún así no saben qué indicador o qué actitud está asociada a ese aprendizaje, entonces hagan lo siguiente. Más abajo dice actividades de ejemplo o ejemplo de actividades del programa. Léanlo, porque ahí establece qué actitudes, qué habilidades está trabajando para cada OA. Así que eso es importante, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien, adiós, buena semana, chiquillos. Chao, Gracias, profe. profe, cuídense. Chao, profe. Chao. Bien, gracias.